Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Es día viernes y voy a trabajar con Figma Make y un editor de texto Markdown. Voy a seleccionar la emisión, la tengo seleccionada y me pongo a trabajar. A ver, yo hoy en la propia aplicación que vengo creando desde anoche he montado una pequeña escaleta donde voy a contar qué voy a hacer hoy y ahora empiezo. Básicamente, anoche, después de la UX Talk que hicimos en nuestro canal de Discord, me quedé un poco loco con lo que hablamos sobre Figma Make, aplicaciones y demás, y Supabase, sobre todo. El tema de conectar las bases de datos con Figma Make. Hola, Tomás. Y es verdad que me ganaron los compañeros de la comunidad. Por ejemplo, Tomás se puso a hacer cosas, nada más terminar. Y tengo que decir la verdad, yo me fui a dormir. Pero de pronto digo, no, salgo de la cama, me senté delante de los ordenadores otra vez y me puse a conectar por primera vez Supabase con Figma Make. Entonces, lo que hice fue, lo tengo apuntado aquí, en otra nota. Pasos. Así. He creado la cuenta de Supabase, me metí en Supabase, he creado la cuenta logueándome con mi cuenta de Gmail. Una vez creada, lo próximo que me ofreció la aplicación fue crear un primer proyecto. Lo generé, le puse de nombre UX F Editor y introduje, bueno, mejor dicho, generé una contraseña con la propia aplicación de Supabase. De ahí me fui a Figma Make y en la aplicación para crear notas que tenía montada, miento. Después me fui a ChatGPT, redacté a partir de un dictado que le di a la máquina una aplicación para crear notas Markdown que va a ser el editor Markdown que vamos a usar en la aplicación para generar nuestro portfolio UX. Ahí le fui explicando más o menos lo que tenía la aplicación, le dije que en su momento le íbamos a conectar con Supabase y me dio un prompt que voy a volcar en las notas del directo o tutorial P197 de Discord. Voy a pegar esos 3 o 4 primeros prompts, pero el primero fue el que montó toda la aplicación. Cuando la aplicación estuvo funcionando, se generaban las notas, entonces ahora solamente quedaba conectar la aplicación con Supabase. He pedido un segundo prompt a partir de ChatGPT, con un dictado a ChatGPT, diciéndole vamos a conectar la aplicación de notas Markdown con Supabase para que el usuario pueda ir salvando, editando o borrando sus notas. Lo hice así y no salté directamente a Figma Make y le dije conecta esto a Supabase porque quería darle como un poquito más de contexto. Creo que sirvió porque tras ese segundo prompt, o bueno, no fue un segundo, fue un tercero o cuarto, porque el segundo y el tercero fueron pequeñas iteraciones en la UX de la aplicación. Pero con ese primer prompt dedicado a conectar la aplicación con Supabase, funcionó todo perfecto. Me permitió crear notas y cuando, por ejemplo, recargaba la aplicación, que anteriormente ya ese paso borraba las notas creadas, las notas seguían ahí. Para comprobarlo, me fui al dashboard al dashboard de Supabase y ya veía cómo se iban agregando como diferentes campos o, bueno, registros en las tablas de la base de datos. Es algo que para mí es todavía chino básico, pero poquito a poco voy a ir aprendiendo. Y lo último que ya eran como las 3 de la mañana que probé fue pedirle a Figma Make que que creara todo lo que son los flujos para crear una cuenta, para loguearme con esa cuenta y para recuperar una contraseña. Hizo cosas,
pero voy a recargar para que veáis lo que va a pasar. Pero ahí caí en la realidad, que esto no es simplemente pedirle a Figma Make cosas y que Figma Make las haga, hay que hacerlas bien. Me puse a investigar a partir de lo que yo iba encontrando aquí y claro, a esto hay que añadirle capas de seguridad, hacer los flujos lo más sólidos posible. Yo en su momento, ayer a la noche, le dije, deja que el usuario pueda crear una cuenta con su correo electrónico y una contraseña, pero creo que lo mejor, y por lo que estuve leyendo después, es lo suyo, o lo más fácil o más directo, es que eliminar esta opción por lo pronto y generar un login social con una cuenta de Google, por ejemplo, que hasta donde entendí, según la explicación de GPT, todos los flujos se hacen directamente en Supabase y no en Figma Make. O no en el proyecto. Entonces eso Aquí debería estar Leo o algún otro compañero o Antonio para que nos comenten qué es mejor, qué no. Pero bueno, poquito a poco lo fui creando. Y aquí sí me he creado una cuenta y en teoría, con mi cuenta personal, y en teoría voy a poder recuperar las 2 notas que generé esta tarde. Se carga y aquí están. La escaleta del P197 y los pasos para conectar básicamente el Supabase a Figma Make. Me faltan unos pasos. Para conectar Supabase he creado la cuenta, como digo, he creado el proyecto con su contraseña y después me fui a Figma Make. Prompteé y en uno de esos prompts, sobre todo cuando en el segundo que fue dedicado a conectarlo con Supabase, me pidió en el flujo, que está por aquí, la conexión, pulsé en el botón, se abrió una modal directamente en Supabase, en el navegador, donde se me pedía aprobar permisos para que Supabase pudiera hacer cosas en Figma Make, así lo hice. Y después de eso, creo que fue ya directamente en Figma Make, me preguntó Supabase qué proyecto debía vincular a este proyecto de Figma Make. Y entonces elegí simplemente el único que se llamaba UXF Editor, lo conecté y automáticamente continuó el prompt y después apareció o obtuve el resultado que comenté hace un momento, que era el de que aún sin tener los pasos para registrarme y logarme, ya me guardaba toda la información en base de datos. Y hoy, como comentamos ayer también en la UX Talk, vengo no a trabajar directamente con Supabase, sino vamos a, entre comillas, jugar, como diría Tomás, con Figma Make y vamos a ir pidiéndole más cosas a la aplicación. Esta aplicación, a diferencia de las otras, no las hice añadiendo un croquis en el prompt, porque lo hice con el único prompt que comenté y que voy a pegar en las notas del tutorial. Pero sí hay cosas de UX que a mí personalmente me gustaría revisar. Lo que sí encontré fue que aunque yo en el primer prompt le pido un montón de cosas muy detalladas sobre la UX de la aplicación, uso básico, hay cosas que se ha comido, como por ejemplo nos pasó en los tutoriales de la semana pasada, que estábamos generando un editor Markdown para el portfolio UX y cuando activábamos o mostrábamos la vista previa de lo que se estaba escribiendo aquí, fijaros que lo de los pasos lo escribí hace un momento, no lo guardé, y entonces no lo recuperó cuando recargué, pero ahora lo guardo, todavía no hay identificaciones, pero se va a salvar. Decía que había cosas que no se renderizaban correctamente, entonces esas cosas fui prompteando. Otra cosa que me pareció muy buena idea de promptear de cara a la aplicación del portfolio y también a la del editor, es descargar la nota en formato MD y en formato PDF. Es decir, que el MD renderice en un PDF todos los formatos. Y lo hizo. 2 capturas de esos 2 archivos también los pegué en el hilo que generé en Discord. Y esta tarde, pensando en las opciones del botón de descargar, se me ocurrió una idea, más que una idea, una necesidad o un caso de uso que podría darse.
¿Y cuál es? A lo mejor nosotros estamos en la calle, delante de un ordenador que no es nuestro ordenador principal, delante de un teléfono o una tablet, y no tenemos acceso a la aplicación y queremos ir redactando cosas. Las podríamos ir redactando en formato Markdown utilizando los códigos o los símbolos para ir dando los formatos, generar un archivo .md que no es más que un archivo de texto con esa extensión y podríamos subirlo, es decir, importar ese archivo MD a la aplicación y que por ende nos lo muestre como una nota más para que podamos después editarla, continuarla, no sé, lo que sea. Eso se me había ocurrido hoy para hacerlo. Y después están los típicos detalles que hemos pulido, como digo, la semana pasada, que son las de, por ejemplo, quiero añadir una imagen. Cuando pulso el icono de imagen en el toolbar, evidentemente me genera el código para ponerle un texto de alt y una URL con esa imagen, pero a mí lo que me gustaría es que la aplicación me muestre una modal con la posibilidad de buscar una imagen en mi dispositivo, introducir la URL de una imagen, por si está en internet o en algún servidor mío, y además se le podría hacer dos cosas. Bueno, en realidad en el formato Markdown clásico le podríamos poner el texto alt, podríamos, claro, ya estoy pensando en el texto alt y realmente en el Markdown, ¿cómo aparecería el texto alt? Por ahí como un caption. Pero bueno, esa modal la podríamos hacer. También hay una que funciona. Si yo pongo, por ejemplo, cuenta de Gmail aquí y digo, voy a añadir un link aquí, me añade los códigos para ponerle el link que quiero, lo renderiza, lo añade al link, pero claro, yo quiero que eso aparezca en una modal. Entonces, eso también se lo quiero añadir. Otra cosa que ahora mismo necesitaría. Ahora yo he metido la URL de mi web en el código del link para que se genere aquí en el visor. Bueno, y en el código Markdown. Pero ahora lo quiero quitar, por ejemplo. Entonces, en lugar de borrarlo, me gustaría, por ejemplo, o pulsar Control Z o Comando Z, no sé si para ir a un undo, vamos, a ver. No, sí, lo hace undo, pero me gustaría, por ejemplo, en el toolbar meter botones de undo y redraw para que me permita trabajar más fácilmente, como cualquier otro editor. Son un montón de cosas. Y hay más detalles, porque, por ejemplo, en el prompt yo le había dicho, en el toolbar introduce formatos H1, H2, H3, etcétera, pero aquí se comió el etcétera y simplemente puso hasta el H3. No sé si llegar al H6, pero a lo sumo llegar al H4, por ejemplo. Después, eso no me lo hizo, pero se lo pedí esta tarde antes de comenzar el directo. Cuando he generado las listas o de viñetas o de o numerada, bueno, no hay ninguna numerada, pero si hiciera una lista de viñeta, antes no me renderizaba el dot y hoy con un pequeño ajuste lo hice. Estoy hablando demasiado porque este tipo de trabajos me los voy a tomar con un poquito más de tranquilidad o vamos a decir serenidad y no tanto a lo loco como con el ratón arrastrando vectores y nodos y capas y frames y demás. Por eso encima también estoy sentado, como digo, y poquito a poco. A ver, estáis hablando entre vosotros. Vale, perfecto. Bueno, yo, si no me decís nada, chicos, somos muy pocos hoy, voy a empezar a añadirle cosas, como decía. Y como hicimos ayer en Discord, si queréis proponer cosas, si queréis escribir algún prompt con alguna petición
dejadla, por ejemplo, en nuestra comunidad de Discord, que podéis entrar, quien quiera, leyendo el código QR o entrando en juanpol.com/Discord. Ahí, en las notas del programa, podéis dejar el prome y yo lo cojo de ahí y lo suelto en la cajita. He también creado una escena, ojito aquí, que me pareció mejor que la que hice antes con una pequeña captura estirada o interpolada de la pantalla. Esto es nuevo y lo vamos a usar mejor. Uy, me he quitado un momento, aquí he pulsado de la pantalla. Vale. Y lo vamos a usar más y mejor. Se ve, ¿no? Aquí se lee bastante bien. Si le meto un Lorem Ipsum mío de Text Expander, perfecto. Y no se ve borroso ni nada. Viva OBS y todo lo que pueda hacer. También tengo, se ve perfecto, dice Tomás. También tengo la escena por si queremos ver la cajita de el prom en Figma Make, pero por lo pronto voy a usar esta como digo, que está mejor. Bien, la segunda cámara no la fui a recoger hoy, así que dije, ¿para qué si al final no la voy a poder conectar ni nada? Venga, me pongo a trabajar yo. Vamos a echar una horita y media, más o menos. Decía, vamos a pedir, le voy a pedir primero, vamos a pedirle cositas del editor. Por cierto, no, hoy no, pero en algún momento lo que me va a gustar hacer, sí o sí, es meterle, hacer, por ejemplo, un diseño rápido en Figma Design de cómo podría ser esta aplicación y pedirle a Figma Make que actualice lo que tiene hecho con el interfaz que le pasamos. Por ejemplo, unas cosas que a mí no me gusta nada, bueno, no es que no me gusta, me parece que es un poco incómodo y que mostrar todos los listados de las notas ahora mismo no me gusta. Aquí fijaros que falta el botón de editar. Bueno, faltaría, pero en realidad podemos pinchar y editarla y guardar. Otra cosa, o no mostrar, me gustaría no mostrar el listado de notas, o poder colapsarlo, o poder crear una especie de, nada más hacer login en el editor, a lo mejor tener como una especie de dashboard con las notas, las últimas notas editadas con miniaturas, no sé. Imaginación de poder. Venga, me callo y me pongo a trabajar. Lo primero que le voy a decir es, y lo voy a poner aquí, en la nota, en la escena esta, es lo siguiente. Hablamos del editor. Permite al usuario introducir una imagen en el editor mostrando una modal con, por lo pronto, un botón para buscar la imagen en su dispositivo y la opción de añadir una URL de la imagen. Bueno, una URL. También muestra un botón para añadir la imagen cuando el usuario haya añadido un archivo de su dispositivo o una URL. Hola Marco, muy buenas. Saludos desde México. Bienvenido Marco. Antes decía Tomás, con la función de make a design se podría editar. Con la función de make a design se podría editar y se la enviamos de nuevo para que la corrija. Con la función de make, no sé si te estoy entendiendo, Tomás. Mientras tanto le tiro esto en make, en Figma digo, se lo suelto. Dices, con la función de make a Figma, a design, se podría editar
Con la función. Eso, la palabra función me pierde. O me confunde, no entiendo. Y se la enviamos. Dice, el copy design. El copy design. Sí, claro, claro. A ver, un momento. El copy design de Make. Correcto. Ah, coño, claro, claro. No me acordaba, claro, que tenemos la posibilidad. Es verdad, Tomás, no me acordaba de esto. Sí, 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 ya entendí, ya entendí. Estaba pensando al revés, pero sí, sí, sí. Claro, estaría bien ese ejercicio. Un ejercicio real, por cierto. Deberíamos copiar esto. Bueno, la aplicación. Pero claro, lo llevamos a design, lo pegamos y ahí está el problemita de hacer cambios en esos frames que genera la acción copy. A lo mejor se pueden corregir ciertas cosas, añadir algunos elementos y poco más. Pero hacerlo bien y responsive y eso... Pero bueno, sí, sí, es buena idea. También podríamos añadir el Dark Mode y demás. A ver, vamos a ver si metió la modal para añadir la imagen. Si me voy, por ejemplo, a la escaleta, le digo imagen. Modal, subir archivo, ok. URL de la imagen, perfecto. Y el texto alternativo opcional. Bien, esto lo hizo básicamente igual que lo hizo la otra vez. Si, por ejemplo, me voy a mi sistema y elijo el cover de este directo o de este vídeo, lo selecciono, lo muestra como vista previa, perfecto. Le voy a poner texto alt. Añadir. Pum. Vale. Aquí le tenemos que decir que elimine, que no muestre el base 64. Y eso me olvidé ponerlo en el prompt. Venga, vamos a echar para atrás. Uy, Dios. Madre de Dios, la que hemos montado aquí. Es tan fácil como... Mirad, recarguemos y escaleta del P197 se va a mostrar otra vez, pero sin el cambio que hemos hecho ahí. Viva el Supabase. Bueno, un ejemplo, un caso real de uso. Si todavía no tienes botón de undo, tengo que logarme otra vez. Juanpol, arroba, este correo lo comparto porque lo conoce todo el mundo. Ok, aquí está, bien. Entonces, ahora me voy a ir a la cajita de prompt y le voy a decir... no muestres nunca el código base 64 en el editor Haz los ajustes necesarios para evitarlo, para no mostrarlo. Copio, me voy a Figma, pego, me voy a Figma Make. Dice Tomás, después de lo que yo le comenté lo de cómo lo hará el copy de Figma Make. Claro, eso de hacerlo bien lo dudo. Pero con ponerle botones flotantes, claro, exactamente. Sí. Tú, Tomás, ayer cuando hiciste esas primeras pruebas, como dije antes que yo, y muy bien, ¿hiciste algo más o simplemente dejaste eso y te fuiste a continuar con tu día? Porque Tomás, como digo, fue el primero de la comunidad que por lo menos lo compartió, que conectó Figma Make con Supabase. Esto está trabajando. En el chat tenéis también un link directo a la comunidad de Discord. Es un comentario fijado. Vale.
Vamos a ver. Lo estuve probando un rato y funcionó muy bien. Ahora estoy creando otra herramienta y es otra herramienta que no has comentado o es la que estabas trabajando desde hace un tiempo, que nos comentaste ayer en la UX Talk. Anoté que quiero llegar a los límites de Supabase para ver cómo avisa. Anoté que quiero llegar a los límites de Supabase. Ah, vale. Cuando te diga, oye, que te estás... Uy, pero ahí le tienes que meter mucha información, ¿no? Es otra herramienta, es para medir la velocidad del tipeo. Algo que tengo como hobby y uso herramientas externas. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Aquí, ¿se está demorando demasiado o me parece a mí? Y no recuerdo si cuando le dijimos que quite el código base64, si se demoró bastante. Pero aquí está siendo lo más grande, hablando ella sola. O me está hablando a mí. El usuario quiere que las imágenes base no se muestren en el editor. Para solucionar necesito guardar las imágenes. Esto hace bastante que no lo hacía. A ver, un momento. Esto es resolving. No sé cómo salir de aquí. Le pregunto, por ejemplo, ¿sigues allí? No, no. ¿Has arreglado el problema con el código base 64? Ahí se lo estoy poniendo, ¿eh? Como dice Edith, dice Tomás, más de una vez, es viernes para la IA también. Sí, 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 sí. Yo hoy no estoy tan cago como el otro día, pero voy a revisar el código actual para entender mejor el problema y solucionarlo. Vale. A lo mejor me soltó cosas para que leyeran en el reasoning, pero me dejó un poquitito en pelotas. Vamos a ver. Ahora voy a añadir la funcionalidad de subida de imágenes al servidor. Claro. Ahí las podrá referenciar y no mostrar todo el código en el editor Digo. Bueno. Otra cosa que a mí me gustaría hacer es, yo que desde hace años utilizo editores Markdown, lo que a mí me gusta es que son muy minimalistas. Uno puede ver un toolbar, pero quizás con algún atajo de teclado y demás. Y eso me gustaría hacerlo aquí. Y el hacerlo minimalista también me permite, o las herramientas estas vienen programadas de tal manera que se ven los textos un poco más grandes, todo es más simple, mucho más iOS. De hecho, mi primer editor Markdown, que todavía conservo ahora en Windows, era el IA Writer. IA Writer. Me gustaba muchísimo. Después aparecieron otros y se lo comieron, pero estaba muy bueno y lo sigo manteniendo en Windows, como digo. Vamos a ver. Metamos una imagen aquí. En teoría, el editor nunca muestra códigos base 64. Vamos a ver si es verdad, amigo. Abro la modal, selecciono el archivo, el mismo. ¿Lo estáis viendo? Todavía no. Ahora sí. Texto alt. Sesión no encontrada. Por favor, inicia sesión nuevamente. Esto es un error, un coletazo de tener este login todavía sin funcionar. Con lo cual, claro, pero a ver, si yo con esta sesión abierta le digo crear una nueva nota,
otra prueba más. Y escribo lo que quiero. Y le digo guardar. Se guarda. Esta la borro. Ok. Pero la imagen, a ver, a lo mejor vamos a intentar añadir otra imagen. Vamos a ver una imagen a partir de una URL. Voy a ir a mi viejo avatar, o a mi avatar, mejor dicho, sí, es viejo, de mi perfil de Figma Community, que todavía no estáis viendo vosotros. Me vengo aquí, vamos a meterlo con una URL. Ok. Hostia, esto sí lo ha hecho. Porque es una referencia simplemente, claro. Aquí no está metiendo una imagen. Claro, a ver, aquí, yo no, esto es de conocimiento, bueno, aquí hay algo para arreglar, pero desde mi ignorancia, aquí simplemente está relacionando una imagen que está en una web, pero cuando le intento subir un recurso, una imagen al proyecto, a lo mejor esta imagen se tiene que meter en Supabase. Sí, vamos a ver el tema de los errores. Mirad. Aquí, bueno, se veía también, ¿no? Aquí hay dos errores. Vamos a ver si lo arregla. Buena pregunta tú, Tomás. ¿Será los límites de Supabase? Pero es una imagen de mierda la que estoy subiendo, ¿eh? La anterior tenía un poquito más de calidad porque es un PNG. Y de 1920 por 1080. Pero una sola imagen, ¿eh? Pero a lo mejor, no sé si es una limitación o es que todavía Supabase no está preparada para que, o el proyecto de Supabase no está preparado para que soporte subida de imágenes. ¿Esto qué quiero decir? Que a lo mejor en el PROM, 500 megas de límite en la versión gratuita, que es bastante poco, bueno, pero 500 megas para una imagen está más que bien. Pero como digo, a lo mejor si no lo arregla, podemos promptearle otra vez el tema de añadir la imagen, pero haciendo los ajustes necesarios para que cuando se sube una imagen desde el dispositivo del usuario, pues que se aloje de una determinada manera en Supabase. Una cosa que también se podría hacer es, pero ya es porque nos gusta rizar el rizo, en ese proceso de upload le podríamos decir a Figma Make que coja la imagen y que antes de subirla, por ejemplo, la convierta a WebP, que tiene mucha más compresión, como para que ocupe menos espacio en Supabase. Y además, si esto el día de mañana lo vamos a usar para el portfolio UX, esa imagen se va a mostrar en la web, y si es un WebP que ocupa menos, pues será más rápida. No sé, ideas, ¿no? Vamos a ver, aquí no guardo porque no dejó la imagen referenciada, así que no pasa nada. Voy a, otra vez en este caso, vamos a ponerle nota con imagen adjunta. Más que referenciada. La guardo, el nombre, le meto en la imagen, intento subirla, elijo el cover del vídeo, lo muestra, lo añado, ¡pumba! Nada. Hagamos lo siguiente. Voy a cerrar esto, no voy a tocar nada más aquí, me voy a ir a la cajita de PROM y si recupero bueno, ya está la posibilidad ya tiene la modal creada. Entonces no, vamos a directamente decirle haz los ajustes necesarios para que cuando el usuario suba suba una imagen desde su dispositivo,
dicha imagen se guarde en Supabase. No sé si añadirle algo más técnico en esto, pero es que no se lo sé explicar. No haz los ajustes, no se los sé explicar. Y ahora mismo lo de la compresión tampoco me interesa. Pero a ver, haz los ajustes necesarios para que cuando el usuario suba una imagen desde su dispositivo, dicha imagen se guarde en Supabase. A ver, aquí está Leo, por si quiere decir... Hola, Leo. Buenas, se tendrá que activar un storage. Vale, porque en base de datos, como no guarda la imagen como base 64, para lo otro te tiene que habilitar un espacio para la subida. Vale, ¿y se lo puedo promptear o tengo que ir al dashboard? Porque si tengo que ir al dashboard no lo haré aquí y lo haré en vídeos grabados, como hemos comentado ayer en la UX Talk. Pero, entonces, haz los ajustes necesarios para... Me puedo decir. Ok, mira, vamos a hacer... crea un storage para... A ver si me estoy olvidando. Para que... sí. Para... Más fácil. Para que el usuario... para que... No, para que la imagen que el usuario sube desde su dispositivo se guarde en Supabase. ¿Está bien dicho así? Vamos, yo lo entiendo después de leer lo tuyo. Leo dice también, quizás que también pueda habilitar un espacio en la nube. Sí, se podría como tercera opción. Ya tenemos la opción de tener una URL, pero el espacio en la nube sería, por ejemplo, no sé, Creo que te estás refiriendo no a una... Pero si no le pones Supabase, le metemos la, entre comillas, complejidad de subir una imagen a la nube y hay compañeros y compañeras que seguramente no tienen nuestra experiencia de subir una imagen a una FTP o a un Drive, compartirlo con una URL. Si hay, aunque hay servicios que son gratuitos, pero no me parece que esté bueno eso. A mí me gustaría probarlo con Supabase, que va a generar gastos y costes, sí, pero por lo pronto, antes de esa tercera opción, que es lo de la nube, que yo no lo interpreto como URL, si yo le lanzo esto, ¿me lo coge? Yo lo voy a probar si no me dices nada. Hay una cosa que, bueno, aquí, si yo cierro sesión aquí, entiendo que no se va a romper nada, porque lo que hice fue lo siguiente. Voy a probarlo, y si explota, explota. Vale, cierro sesión. Lo que hice ayer mientras montaba esto, que repito, no es lo que quiero tener porque quiero un login social con cuenta de Gmail, ya tengo implementado el... Bueno, decía, me he creado una especie como de panel de administración provisional, que no tiene ni login ni nada, porque quería ir viendo lo que estaba haciendo. Entonces, si me meto, hay un usuario que soy yo, están las 3 notas de Juan Paul, que yo también como administrador las puedo borrar, incluso puedo borrar el usuario. Pero claro, no hay... Todavía, en teoría, no le subí ninguna imagen todavía. Lo suyo sería que si le subo la imagen, para no ir al dashboard de Supabase, que me muestre o me diga, me muestre un listado con las imágenes subidas. Ya tengo implementado el sistema de storage para las imágenes, pero déjame verificar que todo esté configurado correctamente para hacer algunas mejoras. Bla, 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 está trabajando, pero lo del dashboard provisional, ¿qué os parece? Anoche estaba inspiradísimo, ¿eh? Voy a ir otra vez a mi sesión.
Y en la nota adjunta vamos a meterle una imagen, a ver si ahora, después de todo lo que está escribiendo, mirad, si subo un poquito la cámara, veis cómo están pasando los códigos por aquí abajo, ¿no? ¿Cómo es? No, ahí. Venga, aquí está todo ok, me dice que para adelante. Las imágenes ahora se almacenan de forma segura, persistente, vale, y eficiente en Supabase Storage, sin llenar el Markdown con código base 64. ¿Será verdad? Redoble de tambores. Leo está mirando si Supabase permite espacio en la nube. Voy a ir metiendo la imagen que quería meter hace un momento. La imagen, la cojo. Y ahora, en teoría, vamos a ponerle, este es mi texto alt, para ponerle un poquito así. Sesión no encontrada. Por favor, inicia sesión nuevamente. A ver. Sin leer a Leo, lo que me nace hacer es lo siguiente. Hacer una captura y simplemente pegársela aquí, en la caja de prompt, y me vengo aquí y le voy a escribir. Cuando pulso el botón insertar imagen, el sistema lanza o me muestra la notificación donde pone que no se ha podido completar los pasos porque no tengo sesión abierta. Arréglalo. Lo copio, me lo llevo a Figma, lo pego junto a la captura, ¿veis? Aquí está la capturita. Y dice, estaban los tambores de Tomás. Después añade, lo peor es que pasa solo cuando subes una imagen local. Con URL no pasa nada. Claro, lo que pasa es que a mí me da la sensación que me da el problema de la sesión, porque entiendo que cuando quiere... Bueno, pero es que en realidad ya hemos visto que puede grabar notas, con lo cual la sesión está abierta y esa nota se guarda y se relaciona con mi usuario. Sin embargo, con la imagen no. Leo dice, ¿puede ser algo de seguridad? Pues puede ser. Veo el problema. La sesión se gestiona con el cliente de Supabase y no se guarda manualmente en storage, en local storage. El ASEX token está disponible en el estado de app.tsx. Necesito pasar el token como prop al Node Editor. Ahora voy a actualizar el componente Node Editor para recibir el acceso. Lo está arreglando. Esta amiga o amigo nuestro es súper inteligente y lo va a hacer. Tomás dice, ¿hay campo de imagen en la database? No te lo sé decir. ¿Alguna de las 16 personas que están aquí conectadas lo sabrá? Por cierto, ¿de dónde son las personas que están ahí conectadas? Decídnoslo, por favor. País, aunque sea. O ciudad. Ahora, cuando presiones añadir imagen, el sistema usará el token de sesión correcto y podrá subir la imagen exitosamente a Supabase Storage. Vamos a probarlo. En la misma nota con imagen adjunta, a ver si ahora sí. Vamos a coger la misma imagen. Tomás dice que confía en el mensaje placebo de Figma Make. Ahora sí funciona. Alt. Añadir. Subiendo. Vamos todavía. Ok, vale. Ha hecho cosas raras. Ha subido la imagen, pero ha dejado código basurilla en el... claro, ha metido la URL... Bueno, no, la URL... Ok, que meta la URL a Supabase no me parece mal. Lo que pasa es que le ha metido todo esto,
que no sé qué cojones será. Espero que no sea nada de seguridad. No, es el token. ¿Qué le diría yo? Bueno, primero voy a guardar. Pumba. Guarda. Vamos a recargar la aplicación. Lo que sí le diría es que en el editor no muestre el token. Bueno, no sé si es una buena... O que lo trunque con... Que lo trunque, le voy a decir. Pero bueno, primero voy a recargar a ver si se guardó la imagen en la aplicación. En Supabase, como ha prometido en su prompt o en su devolución. Me lo doy otra vez. Voy a quitarlo ya esto, porque no, me está cansando y quiero ponerlo del login de social. Ay, quería... Bueno. Lo hace perfectamente. Esto empieza a funcionar. A ver, ojito, que aunque hay cosas que pulir, lo que estábamos diciendo como un éxito que queremos tener, que es lo de Supabase y meter imágenes, lo estamos haciendo. Que no es perfecto, seguro que no es perfecto, pero lo estamos haciendo. Backend for UX, dice Tomás. Sí, señor. Vale, a ver. Lo que sí quiero decirle ahora es lo siguiente. Me voy a ir a prompt y le voy a poner... haz los cambios necesarios para que el usuario nunca vea el token el token asociado a las imágenes dentro del editor. Podrías truncarlo con 3 puntos. O podrías reemplazarlo con 3 puntos y token. Por ejemplo. Se lo lanzo y a ver si lo hace. Muy buenas, Eli, desde Chile. Y me dice, @Juan Paul Interactive Design. Bienvenida, Eli, como siempre. Amiga de Edith, que también está por aquí. Vamos a ver si ahora lo hace, si ahora no, si ahora sí. Me gusta la de... quería hacer hoy una escena así, con esta calidad para el chat, pero todavía no he podido y lo haré. Creo que lo tengo que hacer con Streamlabs o Stream Elements, uno de estos servicios. Voy a implementar un sistema para que oculte los tokens largos de URLs en el editor, mostrando solo 3 puntos tokens en su lugar. ¿Me entendió? Mi pregunta es, si lo hace, ¿actualizará esto? Mientras tanto voy a cerrar la sesión, voy a ir al panel de administración porque me encantaría que la aplicación sola haya decidido añadir eso al dashboard provisional. No digo un thumbnail de la imagen, pero mínimamente una imagen. Un bloquecito más con imágenes. No. Juan, le estás pidiendo demasiado. Estás pidiendo demasiado. Y no hay ninguna referencia a una imagen adjunta, no. Pero sí podría decirle que añada un bloque con imágenes subidas a Supabase. Bueno, bien. Vamos bien. Llevamos 49 minutos.
Esa de Tomás es buena. Que haya un botón para previsualizar las notas y ahí tendrías todo el contenido. Sí. Lo que pasa es que el dashboard tampoco es una cosa que... Hola, Kaz, muy buenas. Bienvenido otra vez, tanto tiempo. El dashboard es una cosa para ahora. No me parece que yo como administrador pueda tener acceso a las notas de la gente, evidentemente. Eso no puede ser así. Pero ahora podría ser. ¿No sería más fácil para la herramienta simplemente mostrar un bloquecito con las imágenes subidas y a lo sumo imagen tal en tal nota, más que mostrarle una vista previa? En realidad ya la tiene hecha, pero no sé. Intuyo que es más rápido o más simple mostrar simplemente esa referencia. Bueno, si esto funciona, lo siguiente sería, de lo que dijimos, que la modal de insertar enlace funcione correctamente. Tomás dice, sería más fácil de acceder a la imagen de esa manera, que muestre la imagen en su apartado y diga subida por... Sí, algo así. Sí, subida por... que también en las notas eso lo muestra porque dice notas de tal, ¿no? Notas de... Correcto. Eso sería imagen tal, subida por... Sí, a lo mejor pondrá juanpol@gmail.com y que aparezca también la nota. Vamos a ver. Ahora, cuando insertes una imagen en el editor, verás, Marta, vale, pero la imagen se mostrará correctamente en la vista previa y se guardará con la URL completa en la base de datos. Claro, claro, amigo, evidentemente. Vamos a hacer lo siguiente. Hay una cosa que yo no había pensado y creo que esta amiga mía o amigo no lo pensó, que es, aquí tengo la imagen. Vale, aquí fijaros, bien, esto me gusta. Bueno, no sé si el token, claro, aquí pone, ven, lo hizo bien, me da igual. ¿Qué pasa si yo quito esto? Evidentemente, la imagen desaparece del editor, de la vista previa, pero la imagen sigue estando en la base de datos. A mí, si yo quiero que esta aplicación funcione correctamente, me gustaría que el usuario pueda... Es que esto es un melonazo. Ya estoy pensando en una carpeta de medios. Sí, a lo mejor yo quiero quitarla de aquí, pero quiero que esta imagen que subí siga estando en mi cuenta. Bueno, es que esto es no parar. Sí, vale, vale. Leo dice, a ver, a ver, vamos por partes. Es que esto es para estar las 24 horas haciendo experimentos, como dijo Tomás. Esto lo voy a guardar, perfecto. Voy a meter, como dice Tomás antes, esta imagen aquí. ¿Se va a mostrar? No, no se va a mostrar. No se va a mostrar. Ok, lo quiero así. Me parece lógico, pero no sé. Me gustaría, en realidad lo suyo sería que, como digo, vale, no sé, vamos por partes, que esto, y después Leo dice, Juan, por Dios, ponle un check de recuérdame para que no tengas que loguear todo el rato. Vale, voy a hacer lo siguiente, Leo.
Como quiero cambiar el login con usuario y contraseña por un login social, le voy a decir, antes de continuar, si os parece bien, que elimine todos los scripts de registro y login, sin romper nada. En teoría lo va a hacer. Voy a probarlo. Le voy a prompt y le voy a decir, elimina del proyecto todos los scripts relacionados con el registro de usuarios y el login. Más adelante te pediré crear un sistema de registro con login social de Google desde Supabase. Todo lo demás déjalo tal. Bueno, no hagas ningún cambio más. Que todo siga funcionando. Bueno, no, es que es un problema, es un problema. Es un problema porque si hace eso, si le digo que quite todos los scripts del login, la sesión y mi usuario Juan Paul se va a perder. Voy a hacer lo que dijo Leo. Añade al login un checkbox para que el usuario pueda mantener la sesión abierta. Pego y que lo haga. El UX Reddit. A ver. Creo que la próxima vez que dedique un tutorial para esto, añadiré una lista de todo lo que voy a hacer y no me voy a salir de eso. Pero claro, me gusta mucho que vosotros soltéis ideas, a veces más interesantes y con más prioridad, pero claro, si voy saltando de flor en flor, como que hay cosas que se me pierden. Pero bueno, la cosa es hacer y no parar, ¿no? Parada por análisis. Voy a añadir un checkbox en el componente login para que el usuario pueda elegir si mantener la sesión abierta. Primero veamos el componente. Vale, lo está haciendo. Dice Tomás, ¿y si cierra sesión, guardará las credenciales? Claro, por eso decía Tomás. Bueno, no sé si es lo mismo, pero yo interpreto lo que estás diciendo con lo de si yo cierro la sesión y me olvido de todo el tinglado ese. Por ejemplo, una de las cosas que probé anoche, cuando estaba jugando con las sesiones, era, yo había quedado 3 notas. Le monté el sistema de registro, creé una cuenta para mí, hice 2 notas más y después el dashboard me mostraba las 2 notas relacionadas con mi cuenta de Gmail y estaban las otras 3 notas anteriores que ponían usuario desconocido, pero que estaban en un limbo. Yo no podía acceder desde la aplicación en ningún momento ahí. Solamente, por eso hice el dashboard. Por eso se me ocurrió hacer el dashboard. A ver, en teoría, si cierro sesión, ahora, bueno, directamente me aparece, a ver, quiero probarlo, quiero hacerlo bien. Vamos a probar si funciona lo que hizo. Yo otra vez abro una sesión, pero no le voy a dejar el check. Ok, entro. Ahora cierro. En teoría,
Esto, si yo hago. Bueno, no. En teoría nada. Yo como QA no soy muy bueno, me parece. A ver. Otra vez. Abro sesión. La cierro. Claro, si recargo, evidentemente no lo. No lo, no lo va. Voy a estar otra vez como en logout. Ok. Pero lo que me choca es que deja por defecto checado el checkbox. Entonces, si ahora le digo Juan Paul, me pongo mi correo y le entro a la sesión y le digo, checa ahora sí, inicia. En teoría, si yo recargo, me parece que no va a funcionar. A ver. No está funcionando correctamente. Aquí, la sesión ahora respeta la elección del usuario, proporcionando más. No, esto está ignorándome completamente. Entonces, ahora mismo, aunque Leo se queje, voy a seguir así y voy a seguir así. O seguimos trabajando con lo de la sesión. Es que quiero lo de Google, ¿eh? Hemos ido. Claro, eso hice, Tomás. Recargué, pero no. Entonces tiene que ser un botón recuérdame para que quede guardado el mail y la contraseña. Un botón. Entonces tiene que ser un botón de recuérdame. A ver, si yo quiero hacer esto con el login social, no le pongamos comida a esto. No perdamos tiempo con esto. Vamos paso a paso. Voy así ahora mismo a... Vamos a meter una imagen más en otra nota. Antes le voy a decir, estoy dando muchas vueltas. Añade una tarjeta en el dashboard de admin para tener un control de las imágenes que se suben a Supabase. A Supabase, dos puntos. Imagen, usuario y nota donde se ha incrustado. Por ejemplo. Pego, lanzo. Claro, el login social me quita... Y además una de las cosas que, no sé si lo escuchaste, Leo, porque creo que te conectaste tarde. Anoche estaba hablando con ChatGPT sobre ese tema y desde mi ignorancia, desde mi desconocimiento, GPT me dijo que si lo hago con login social, por ejemplo de Google, utilizo un complemento o una herramienta propia de Supabase y entonces todo lo que es el login y todo eso funciona dentro de Supabase, no en el proyecto de Figma Make. Correcto. Esa es una de las cosas. La activación por mail la tiene. El tipo de registro que estáis viendo ahora mismo lo tiene. Tú cuando creas una cuenta, lo introduces, te dice el sistema, te llegará un correo para validarla, para validar o confirmar tu suscripción o tú creas tu cuenta. Te llega el correo con un enlace para activarlo, pero claro, cuando pinches en ese mail, en ese link, no hace nada porque se va a una URL que no existe. Y ahí fue cuando dije, no me voy a comer la cabeza con esto y voy a hacerlo con el login social. Y además, no sé si fuiste tú o fue Tomás o alguien, o Antonio, Travis, quien dijo, más fácil hacerlo con el login social. Y desde luego que lo es.
Mientras tanto, no le voy a meter una imagen más a otra nota porque... Hay una cosa que pensé ayer, después de montarle ese nombre así rápido a las 3:30 de la mañana. UXF Editor. ¿No sería mejor UX FOMO Writer? Más que Editor, porque Editor me suena más como a un Cursor, a un Windsurf, a un Visual Studio Code. A ver si añade la tarjeta. A mi avatar lo monté con FreePKI, por supuesto, con cara de sobrado, diciendo, he podido con Supabase la primera vez. A ver. 18 personas conectadas. Denle un like a este vídeo, por favor, que nos estamos pegando con la IA, pero avanzando poquito a poco. UXF Markdown no. No sé, a ver, decid algo. Dad feedback a Tomás con ese nombre que propone. Sí que se está tomando el tiempo para hacer cosas en el dashboard. Vamos a ver. Imágenes. ¡Oh! ¡Oh! Lo montó con vista previa. Madre de Dios. Nombre del PNG. Y es el PNG. A ver. Yo creo que es el nombre del PNG correcto. No lo estáis viendo vosotros. No, no es el nombre del PNG. Es un nombre que le pone 1,5 megas. Sí, es el mismo espacio. Pero el nombre no lo respeta. Pero a lo que voy, puso el usuario que lo subió, bueno, el correo, la nota donde está adjunto y la fecha. Bien. A ver. Kaz dice, justo iba a comentar que vengo un poco perdida con el contenido y me hace mucha gracia el cambio de estilo en las imágenes de la portada. Ah, vale, Kaz. Espero que para bien. Espero que el muchas gracias sea de positivo. Sé que es bastante técnico, dice Tomás, pero el que lo entiende sabe qué es. El editor me suena a genérico, correcto. A mí lo que no me termina de convencer, Tomás, es el UXF. Creo que sería el UX FOMO Markdown. No me molestaría. ¿Será el número del token de Supabase? No lo sé. ¿Le pregunto? Voy a decir. ¿Por qué renombras las imágenes que sube el usuario de este modo? Mirad. ¿Ok? Y le pego directamente el nombre del archivo. A ver si me responde y no se queda en el limbo como hace un rato. Lo que oculté era un token así largo, pero no sé si es que ese largo es como el token más, no sé, sin resumir. Edith dice, realiza una encuesta, Juan, en la comunidad con los nombres sugeridos, incluye también los que sugiere Tomás. Sí. Atención, me dice, bueno, no, ni siquiera con la, no, voy a leerlo. Dice, madre de Dios lo que está contando aquí. Excelente pregunta. Las imágenes se renombran a un formato de
Timestamp. Ajá. Por varias razones técnicas importantes. Razones del renombrado actual. Unicidad garantizada. Bueno, seguridad. Evita problemas con los nombres que podrían contener caracteres. Interesante. Espacios o secuencias maliciosas. Rutas relativas. Ok, bueno, sí. Ahí tiene un montón de cosas técnicas. Alternativas que puedo implementar. Si prefieres mantener información del nombre original, puedo modificar el sistema de varias formas. Opción 1. Nombre original sanitizado. Entiendo que quitándole todos los elementos, caracteres y espacios que puedan traer problemas, más el timestamp. Me parece bien. Por ejemplo, quedaría mi foto, mi-foto-vacaciones, guión y el código. Esa me parece que es la mejor. Opción 2. Preservar nombre original en metadata. Mantener el nombre actual, pero guardar el nombre original en la base de datos para mostrarlo al usuario. Me parece buena idea, pero ahora mismo es, desde mi punto de vista, repito, de un UX designer, es añadirle más información en la base de datos. 3. Slack del nombre original. Ajá. Slack del nombre original / mi foto de perfil. Con sanitización y el manejo de duplicados. Casi que prefiero la primera opción. Aplica la opción 1. Entiendo que va a cambiarle el nombre al archivo y que por ende cambiará el código en la nota con imagen adjunta en el editor y ya está. Vale. Vale, Kaz dice que se ve mejor en todos los sentidos. Gracias. Es porque no parezco yo. La encuesta sería, dice Tomás, la encuesta sería UXF o UXFOMO. Es más reconocible dejando el UXFOMO, que iría separado y la F con minúscula, por cierto. Aunque el UXF me gusta porque a futuro, como en muchas herramientas, ver repetido el UXFOMO te quema. Ya. Lo que no me gusta de UXF es que, bueno, yo, como lo digo yo en mi inglés de los montes, UXF, sí, UXF, ¿cómo lo diría un angloparlante que habla infinitamente mejor inglés que yo? ¿No es un poco raro? Sería más fácil de... UXF. Bueno, al final ya me pongo a hacer con FreePic y hay un vídeo de promoción de UXF Markdown. Chicos y chicas saltando de alegría en una oficina escribiendo delante de nuestra aplicación. Si no, UX FOMO, como lo dicen los ingleses. No. Tomás suena como ex. Dice Edith. A ver, perfecto. He implementado exitosamente la opción 1, nombre original. Satinizado. Cágate. Vamos otra vez. A ver, sí. Imagen. Bueno, claro, aquí me parece que no lo... Claro, a lo mejor esta no lo renombró. Vamos a ver. Voy a hacer lo siguiente. La borro. Me voy a... Vale, se va a borrar. Si yo, perdona Leo, me logueo.
y me voy a la nota donde la tenía adjunta, aparecerá el código, pero en la vista previa no... Joder. No se verá. Sí se ve. No se verá porque... por el caché. Vale, voy a hacer una prueba más, a ver si realmente aquí no cambió el nombre, no lo hizo. Ah, error. Arreglo el error. Mirad, hay un error. Le digo que lo aplique, que lo arregle. A ver si se dio cuenta. El kebab case parece... Sí, claro. Eso estaría bueno, claro. No sé si fue en la UX Talk. No, yo creo que fue en el directo del viernes pasado, que dije que a mí me gustaría que las imágenes se suban. Bueno, en realidad dije otra cosa. Dije que el usuario debería subir las imágenes ya renombradas para que, si el SEO en imágenes sigue funcionando, que entiendo que de alguna manera seguirá funcionando, pues se aplique, ¿no? O funcione de alguna manera. Cuando aparecen los warnings es para música de suspenso. Me tendría que meter un ruido de suspenso en el Steam Deck para activarlo. Venga, vamos allí. Nada. Nada. Voy a hacer lo siguiente. Voy a meter una imagen nueva en otra nota. Aquí, por ejemplo. Desde mi ordenador, evidentemente. Y vamos a coger... no estáis viendo... Bueno, una imagen de FreePic que usé en su momento, ¿no? Vale. En los viejos directos del año pasado. Imagen de FreePic. ¡Oh! Catapum. Se añade. Mantiene el nombre de la imagen, porque yo la subí tal cual como la descargué de FreePic. Trunca el token, pero... nada. Le di a guardar y se ve. Vamos a meter otra, aquí guardo. Vamos a meter una cama. Otra imagen más. También de... voy a coger una de FreePic, la voy a renombrar antes. Urban. La cojo. La adjunto. Urban Girl. Añadir. Mantiene el urban, ok, pone el guión, le pone el código bueno, no sé cómo, lo hace y oculta el token, y cuando le doy a guardar, ahí se renderiza. Antes no pasaba. Vamos a decirle que lo arregle. ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo se lo digo? He notado que no. Cuando el usuario pulsa el botón insertar imagen, dicha imagen se debe renderizar automáticamente en la vista previa. Haz los ajustes necesarios
para que funcione bien. Pego y a ver si lo arregla. La magia de Figma Make. Voy a revisar el componente Node Editor para entender el flujo actual de inserción de imágenes y la vista previa. Perfecto. Ahora entiendo el flujo. El problema es que cuando se inserta la imagen, se llama a Handle Content Change, que actualiza tanto display content, bla, me está hablando en chino. Ahora veo el problema. Cuando el usuario presiona insertar, el código funciona correctamente y debería actualizar el preview. Vale. Creo que está entendiendo lo que se le ha pedido. Si funciona esto, la tercera imagen, lo único que me preocupa o es como un cabo suelto es si yo borré la imagen del cover desde el dashboard, esa imagen ya no está en Supabase, sin embargo me la seguía mostrando el sistema este. ¿Y qué era? ¿Caché o era que realmente la imagen seguía estando en Supabase? Si se lo pregunto a la máquina, lo que le podría decir es, revisa lo que pasa cuando el administrador borra una imagen desde el dashboard, porque la imagen se sigue mostrando en las notas. Aunque también, mientras que pienso esto, digo, si estoy diciendo que el dashboard es una cosa provisional, simplemente para controlar ahora todo, a lo mejor debería añadir en una escena de OBS el dashboard de Supabase ocultando ciertos datos sensibles, pero sí que nos muestre la... A ver, yo mientras tanto lo voy a abrir en un navegador que no lo vais a ver vosotros. Si me voy a Supabase, por cierto, me gustó bastante la interfaz de la aplicación. Momento. Mientras que esto está se está trabajando. Sign in. A ver, bueno, ¿qué hizo? Aquí el colega sigue mostrando esto. Está la foto de esta chica, aquí está la foto de esta. Si voy a cerrar esto y me voy al dashboard, deberían aparecer dos imágenes, no tres. La de las dos de FreePic y la... Correcto. Aquí fijaros cómo realmente aplicó la nomenclatura que le pedimos. Sí. A ver, aceptar, un momento. Voy por partes. ¿Qué hago primero? Le digo que la vista previa me sigue mostrando una imagen que borré desde el editor y que arregle y que no puede pasar y que haga los ajustes para que eso no ocurra. Vamos a decírselo. Prompt. Un momento. Ahora, aquí. Le voy a decir. Ahora mismo veo que en el... No, esto es... cuando el admin borra una imagen desde el dashboard, dicha imagen dicha imagen no se debe mostrar en la vista previa del editor. Haz los ajustes necesarios
para que funcione correctamente. Para el borrar desde el editor, ¿borra el elemento de la base de datos o solo? A ver, yo creo que lo borra de la base de datos, porque si en el dashboard no me lo muestra, ¿verdad? No sé, es lo que... Vamos a ver. Se lo pido. Y mientras tanto voy a ir un momento a el admin, al dashboard de Subabase. Tengo que abrir mi... un momento. Por si quieres que desaparezca, debería desaparecer de la base de datos. Claro, a ver, Tomás está sugiriendo que desaparece de aquí, pero no de la base de datos, ¿no? ¿Es eso? Un momento. Lo que no he visto nunca es cómo muestra imágenes Subabase en su dashboard. Leo habló de storage, local storage o algo así. A ver si yo me vengo aquí. Un segundito. Guardo. Vale, yo veo... Uf, madre mía. Database. Tablas. Joder, esto para mí es un poquitito key value. Me parece que tengo que hacer como un curso de base de datos, ¿no? Porque esto local, ¿dónde cojones estás? Yo lo vi, storage. Make. Atención, el dashboard de... es que el dashboard de Subabase me está mostrando que solamente están las fotos de Urban tal y la de bla bla tal. La de el cover de vídeo no está. Sí, lo encontré, Tomás, gracias. A lo mejor es caché, ¿eh? No sé, qué sé yo. Vamos a ver, me lo voy otra vez, perdona Leo. Ok. A ver, si yo le digo, le hago una captura de esto, ahí a lo compadre, se lo pego y le digo, en la captura que adjunto puedes ver el editor y la vista previa mostrando una imagen que he borrado desde el dashboard del admin y que tampoco veo en el storage de Subabase. Haz los ajustes necesarios para que el usuario no vea las imágenes que se han borrado. Le voy a soltar esto. Uy, le pegué dos. Vamos a ver qué pasa. Igualmente, como el dashboard es provisional, repito, a mi usuario me gustaría que, si yo quiero borrar una imagen, ¿cuál sería la UX adecuada?
La UX adecuada sería, voy a pensar en voz alta. Lo primero que se me viene a la cabeza es directamente interactuar sobre la vista previa. Pero puede pasar que yo tenga la vista previa desactivada, es decir, oculta, y que esté trasteando directamente en el editor. Esto que me hace pensar, yo podría hacer directamente así. Lo borro. Pero, si lo borro, estoy borrando una referencia en el editor, solamente. La imagen seguiría estando ahí. Pero ¿qué pasa? Yo, usuario, si borro la referencia, no estoy borrando la imagen. Entonces, ¿qué haría yo? Si pienso en nuestro viejo y querido WordPress, ahora no tan querido por mí, yo cuando subía una imagen a mi entorno, la imagen la podía referenciar en distintos posts y páginas, la referenciaba, pero la imagen siempre estaba en un apartado media. Y la pregunta siguiente es, Antonio, ¿llegas tarde? Sí, y mira que estamos haciendo cosas interesantes. Y te he mentado muchas veces. La cosa es que debería tener este UXF Markdown próximamente un apartado de medios donde el usuario pueda acceder a todas las imágenes que va subiendo, y si el usuario borra la referencia desde el editor, evidentemente dejará de verla en la vista previa, pero podría ir, porque además un usuario lo sabe. Sabe que lo puede borrar aquí, pero sabe que la imagen sigue estando en una carpeta de medios. Puede ir a medios y en todo caso borrarlo. Me he metido en una camisa de, no 11 varas, de 22 varas. Pero muy, muy interesante. Hostia, ha cambiado el fondo, ¿no? A ver qué pasa. Ahora voy a crear una función para recargar las imágenes y agregar el botón. Aquí me está diciendo cosas y yo hablando con vosotros no lo leí. Pero a ver si en el resumen puedo leer. No hubo una sola herramienta que comenzó con una idea y totalmente. Totalmente. Ok, entiendo el problema. El issue es que aunque la imagen fue eliminada del storage, la URL firmada puede seguir siendo válida temporalmente por caché del navegador o porque la URL firmada aún no ha expirado. Voy a implementar varias mejoras para resolver esto. Hizo el arreglo del informático, vamos a decir. Ahora voy a agregar el botón de recarga justo después del botón de insertar imagen. A ver, 2 puntos, pero después se quedó aquí en un limbo. A ver, verás tú. Hostia. Esto es nuevo. No sé si esto es óptimo, pero ya estoy entendiendo lo que hace. Claro. Es como que fuerza una recarga. Estará comprobando si la imagen está. Y si no está, pues ahora, claro, no se ve la imagen. Vale, ok. Es un arreglo de informático, como digo, el que le pongo una cinta, el que arregla la impresora con una cinta scotch, decía mi abuelo. Un fiso de aquí. A ver, aquí algo para arreglar, a ver qué hace. Arregla. He borrado la referencia, pero no he guardado el cambio de la nota, con lo cual la referencia seguirá estando. Tiene warning, yo confío, dice Tomás. Eso mismo le dicen los de IT cuando le decís que no te prende el PC. Claro, claro. Lo que tú has dicho, yo lo he dicho, pero con otras palabras, Tomás.
Vamos a ver. 22 personas conectadas. Llevamos 1 hora y 35. Y no estamos trabajando en Figma Design. Un saludo a todos nuestros amigos de IT. Sí, los amigos de IT son nuestros amigos. Somos un equipo. ¿Qué dirán ellos de nosotros? Yo alguna vez lo dije, hace 20 años o más, a mí me decían el pinta pinta y yo a ellos les decía los pica pica. Por esto del teclado. Venga, vamos a ver. Esto ahora, bueno, está igual, esto está igual, no he hecho nada. Ok, vamos a ver qué pasa. Si lo dejó bien, voy a meterle otra vez aquí para que cambie. Y ahora, en teoría, se va a subir el cover del vídeo con la nomenclatura que le doy siempre desde Figma Design cuando hago los covers de YouTube, que es el P197, vale. Entonces, ahora sí funciona. Cargando, bueno, ok, se demoró bastante porque es un PNG. Bien, funciona. Y ahora, ya por mejorarlo, le digo en un prompt más complejo de varias filas que genere 2 pestañas en el sidebar, una de ellas notas y otra de ellas recuerdo del Vietnam, dice Leo, por lo de los 25 años, que él lo vivió conmigo. Digo, le pido en el prompt que genere una pestaña notas en el sidebar y una segunda pestaña medios y que al pinchar en medios aparezca un pequeño listado de las imágenes de mi cuenta. Yo se lo voy a pedir. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. En el sidebar izquierdo, sobre la lista de notas, muestra 2 pestañas. Una de ellas llamada notas, que muestre el listado de las notas creadas por el usuario. La otra pestaña que muestre la otra pestaña llamada medios, mostrará una lista o un grid, una lista de las imágenes subidas por el usuario con thumbnail, nombre del archivo y nada más, porque si quiero, por ejemplo, más información o ver el alt de esa imagen, la podrá mostrar. Bueno, dije que el programa iba a ser largo, ojito. Esto es lo primero. Lo segundo, cuando el usuario seleccione una imagen de medios, dicha imagen se verá, aparecerá o se mostrará en un nuevo panel que reemplace
los bloques de título, en realidad esto hay que darle más cariño, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. De título de la nota, editor y vista previa. ¿Hace falta algo más? ¿Ya se hace esto? Bueno, a ver. Sí, vamos a añadirle algo más. Total. Cuando el usuario reselecciona, dicha imagen se mostrará en un nuevo panel que reemplace, bueno, en un nuevo panel que ocupe el espacio de los bloques título de la nota, es decir, bueno, no lo estáis viendo, título de la nota, editor y vista previa. Además de ver, no, el nuevo panel también mostrará nombre de la imagen, notas en las que está incrustada, texto alt y botones para renombrar, cambiar nombre del archivo, le estoy complicando, de la imagen, borrar imagen y borrar imagen. Verás tú que esto explota, aunque tengo fe que no va a explotar. Fijaros que no tengo fe que no va a explotar. Se lo suelto. Hay silencio en el chat cuando somos 19 y tenemos 99 visualizaciones. A ver qué pasa ahora. Vale, todavía no viene quien tiene que venir. Una duda random, dice Tomás. ¿Alguien le preguntó a Make cuántos créditos consumieron en un proyecto en el que están trabajando? Yo no. Se lo podemos preguntar ahora. Lo que pasa es que si nos dice cuántos créditos lleva consumidos en este proyecto, lo podemos comparar con ese máximo que nos han dado ahora, que nos muestran ahora mismo en la documentación. ¿No? Exacto, dice Tomás. Cuando termine esto, antes de revisar, bueno, no, primero revisemos y después se lo preguntamos. Tú dices que seguramente este proyecto está por encima de los 3000. Joder, me parece. Pues puede ser, pero no. Voy a refrescar el dashboard de Supabase a ver si hay más información o nueva información. Un segundito. En realidad, sí, ahora mostrará 3 imágenes. ¿Correcto? La P190, sí. Qué bueno el dashboard de Supabase. Cuando tú pinchas en una imagen te muestra el thumbnail también. Me gusta. Te permite descargarlo, borrarlo y obtener la URL. URLs que expiran en una semana, un mes, un año o un tiempo personalizado, custom. Joder, qué guapo. Supabase da ganas de seguir investigando.
aunque haya que pagar los créditos. El UXF Editor, no creo, pero el portfolio seguramente, sí, el portfolio sí. El portfolio sí. Que ahí hemos bailado bastante entre las pantallas. UXF Editor o UXF Markdown. Hasta que vi el $25 por un mes de Supabase, es un juguete caro. Me duele $25 para una base de datos siendo UX. Ya. Hay que probar lo que dijo Leo, Firebase. Pero claro, hay que probarlo, hay que ver cómo se conecta a Figma Make. Entiendo que a lo mejor no es tan fácil como hacerlo con diálogos y con flujos para dummies. Pero a lo mejor tocando el código, que no deben ser muchos códigos, digo yo, a lo mejor se puede. Leo nos lo podría contar en la próxima UX Talk, si lo investiga. Te he lanzado la pelota, Leo, como puedes ver. A lo mejor no está y se salva. Excelente, todo está bien. Ahora voy a crear un pequeño ajuste en Media List para manejar mejor el error de imágenes. Voy a implementar el sistema de pestañas, de notas medios en el sidebar y el panel de detalles de imagen. Primero déjame revisar bla 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 bla. Todo está perfecto para la máquina. Va a estar una pequeña mejora en el panel de detalle de la imagen. A ver, a ver, a ver. Voy a poner el dashboard de Supabase en Dark Mode. Me gusta más. Excelente. Ahora está trabajando un montón. Bueno, es que le hemos pedido algo que no era un botoncito ni nada. Me quedé con ganas de probar lo de permitir añadir o importar una nota Markdown generada con cualquier editor de texto. Vale, aquí sin hacer nada ya encontré un error. Antes de hacer algo, le voy a decir que lo arregle. Me acuerdo cuando, dice Tomás, me acuerdo cuando decían que a la IA le falta empatía para reemplazar a un ser humano. Yo creo que empatía es lo que más tiene. Nunca dice, hacemos cosas innecesarias, siempre motiva. Sí. Sí. Autorreglando errores. Veo el problema, hay una expresión regular que no está cerrada correctamente. A mí me sorprende que encuentre que una expresión regular no se cerró correctamente. Me resulta curioso que la máquina se salte o que cometa ese tipo de errores. Porque eso es como sintaxis, ¿verdad? Pero claro, como no entiendo nada, a lo mejor estoy pidiendo peras al olmo. ¿Puedo ver en el dashboard de Supabase algún tipo como de estadística? Quiero decir, ¿cuánto espacio libre me queda? Supongo que sí. Digo. Settings. Bueno, Project Review. Explore. Sobre el storage. No.
Me interesa mucho el tema de las librerías, ¿eh? Tiene cosas... Joder, este es un mundo. Sigue en Usage, dice... Usage. ¿Dónde cojones está Help Notification? Database. En la pantalla de Projects, el salvar de ahí... Projects... Projects... No lo veo aquí, no lo veo aquí. Bueno, lo voy a buscar luego. Otro reloj. Muchos errores, ¿eh? Vamos a corregir el otro. La gente se empieza a ir, somos 15. A ver si aguantamos o no. A ver si aguantamos o no. Project Settings. En la pantalla de los projects, el sidebar que tiene, ahí dice Usage. Project Review. Project Status. ¿Dónde cojones está esto que dice Tomás? Aquí, vale. Usage. Oh, aquí lo pone. Database size. 0,5 gigabytes. Y llevo 0,026. Actividad mensual de usuarios. 50.000 MAU, que no sé qué será una unidad de ellos. Solamente 3 de 50.000. Gracias, Tomás. Es Monthly Active Users. Vale, déjame, sigue arreglando. Volvemos a ser 17. La gente quiere ver qué hace Figma Make con Supabase. ¿Mostrará el apartado de medios? Cómo nos gusta complicarnos la vida y hacer experimentos, ¿eh? ¿Esto podría ser un jugando con Figma, Tomás? No, esto ya está a otro nivel, ¿eh? Esto está a otro nivel, sí o sí. Si ahora me paso a Figma Design y hacemos un botón, me decide todo, ¿no? El tema de las esperas es un poquito coñazo. Sí, creando, totalmente. Tomás decía hoy, ¿fue hoy o fue ayer? Hoy creo. Me pidió que vaya publicando todos los experimentos que voy haciendo. Como por ejemplo este y otros que hago cuando estoy desconectado. Y seguramente lo haga en la próxima versión de mi juanpol.com. Seguramente. Tomás dice, le voy a escribir a Dylan para que incluyan un minijuego en esa pantalla de espera. Estaría bien. Venga, el servidor ahora debería desplegarse correctamente. Vale, esto está funcionando perfecto. Dije que iba a hacer algo antes. Y no me acuerdo qué era. Sí, preguntarle lo del storage. Nada. Lo de la cantidad de créditos. No se lo voy a preguntar ahora. Se lo voy a preguntar después. Venga, esto sigue funcionando correctamente. Perfecto. ¿Y medios?
Vale, vale. Me muestra el listado de medios y evidentemente cuando yo pinche en uno, se tienen que reemplazar por lo pronto el bloque de título, el editor y la vista previa. No es la UX que a mí me gusta, pero porque todavía está usando la UX que se fumó la máquina, pero lo ha hecho bien. ¿Podría ser mejor? Por supuesto, pero lo ha hecho bien. Nos permite ver la imagen. Nos muestra el nombre de la imagen y en teoría nos permite renombrar. No me gusta la UX, pero bueno, no importa. Bailadora, qué sé yo. Guardar. Ahora, se ha renombrado la imagen aquí. Aquí aparece el nombre nuevo y lo que le pido, por favor, es que en la nota donde está incrustada, que es conectar Supabase a Figma Make, ahora mismo una sola, debería también haber cambiado el nombre. Nos muestra el textual que pusimos originalmente, quizás lo podríamos editar aquí, pero bueno, está bueno que ponga eliminar la imagen permanentemente. Esta acción no se puede deshacer. Las referencias en las notas se romperán. Bien. Ok, ahora lo que me pide el cuerpo es volver a medios. Ok. No, aquí no lo ha hecho. Aquí la imagen sigue siendo el nombrecito este. A ver, voy a hacer una captura y le voy a decir, un momento, y le voy a decir lo siguiente. Ya lo entenderéis. Le voy a marcar el nombre de la imagen. Mirad. Le voy a pegar esto aquí. Voy a pinchar la imagen para que la veáis. Le puse la captura de imagen, le marco el nombre original y el nuevo nombre. Entonces le voy a decir, desde esta pantalla, le voy a escribir lo siguiente. Cuando el usuario renombre una imagen desde medios, dicha imagen debe el nombre de la imagen debe, ¿lo estáis viendo o no? Sí. Actualizarse también en las notas donde se está utilizando. Haz los ajustes para que funcione de esa manera. Se lo pego, ¿veis? Ahí. Al final me quedo hasta mañana a las 7 de la mañana. Tomás dice, hizo muchísimo sin aclararle nada. Sí, sí, sí. En realidad, el único error que le hemos encontrado ahora mismo a este nuevo cambio es este, el que no ha actualizado el nombre de la imagen referenciada. Si yo cojo esto, no puedo coger la URL, no. A ver, voy a ver en el dashboard de Supabase si seguramente la imagen ya aparecerá como bailadora, seguro. Dadme un momento y os lo confirmo. Proyectos, UXF Editor, próximamente UXF Markdown. Me voy a Storage, Media, Images. Y la imagen
Se llama bailadora, sí, sí. Aquí lo cambié. En la base de datos está perfecto. A ver, a ver. Ajá. Cuando a mí, por ejemplo, en el diseño de la aplicación, como digo, me gustaría ser la más minimalista, que el acceso a las notas y a los medios esté, pero que no estén siempre visibles. Creo que preferiría tener por defecto el editor Markdown crudo, pero no sé si a full width, quizás centrado, con textos más grandes, con los textos más grandes. Tener la posibilidad de ver la vista previa, de dividir la pantalla, quizás. O de ver el texto renderizado, pero también centrado, no sé. Pero creo que a algunos usuarios les puede interesar el tema de ver, de hacer cambios. Uy, esto no me gusta, este parpadeo. Hacer cambios y que este parpadeo hay que arreglarlo. Hoy no. Hacer cambios y que se reflejen. Me cayó. Esto está, el sistema ahora está. Vale, ahora vale, no pasa nada, voy a perder ese comentario. Y ahora, en teoría, voy a ir a la imagen de la chica, que estaba, no me acuerdo cuál. Bailadora, lo ha arreglado. Vale, lo ha arreglado aquí, el nombre está aquí, pero no refresca la imagen en la vista previa. Es una petición que se lo podemos dar. Aquí, medio sigue estando igual, aquí sí, y básicamente, ahora el próximo prompt, quizás el último de hoy, va a ser: ahora tienes que arreglar la vista previa. Si el usuario cambia la vista previa se rompe, arréglala. A ver si con este mensaje escueto me entiende. Me entenderá. Aquí Antonio dice una cosa interesante. Creo que el siguiente paso, Juan, va a ser investigar cuáles hosting soportan Supabase para que salga más barato. Ya para producción, sí. Eso sería interesante. También es interesante, pero yo creo que es para un usuario un poquito más avanzado, mínimamente más avanzado, lo que sugería Leo hoy más temprano, que era añadir como una tercera opción para que el usuario pueda subir una imagen desde su dispositivo a Supabase, meter una imagen con URL y también subir imágenes a una nube, por ejemplo, Cloudflare o una de estas, o un repositorio de estos, que no es una mala idea, y referenciar, aunque en realidad con el campo URL se podría tranquilamente meter una URL de Cloudflare. Pero no sé si sería la práctica adecuada. Quizás alguien con más nivel técnico que yo lo puede responder. Pero en principio, si tengo la posibilidad de poner una URL, ¿a mí qué más me da? Si es una URL de un Cloudflare o algo parecido o un servidor FTP. ¿No? Voy a arreglar, vale, estaba trabajando, voy a arreglar esto, mirad, voy a reescribir el archivo completo desde sigue trabajando.
A ver si arregla esto. Me voy a ir satisfecho, ¿eh? No hubo grandes errores hoy. Alucinaciones no hubo. Hubo errores, pero no alucinaciones. Y eso ya está muy bien. ¿No bloquean Cloudflare cuando hay foot? ¿Qué es foot? Hoy salió todo bien, dice Tomás. Sí, sí, la verdad que sí, Tomás. Dos horas de directo. ¿Qué hora es aquí? 9. En breve me va a sonar el timbre, así que debería ir cortando. A ver si arregla esto. Ah, foot o FTP. Yo me refería o subir o añadir una URL de Cloudflare o subir una imagen, un FTP. Y depende de la configuración que tú le metas a ese FTP. Porque yo, concretamente, tengo FTPs o directorios o webs que en las que puedo hacer eso porque se lo pedí yo y en otras donde lo tengo capado. Es decir, donde no puedo poner la URL. Pero es una configuración que le di yo al servidor de hosting. ¿Me explico? Antonio. Ah, Travis habla del fútbol, joder, estás hablando de la mierda de la liga y que si hablamos de fútbol es un mundo que detesto, entonces no le presto atención. Pero sí, no sé, realmente ahora mismo eso no, entiendo que no me preocupa porque es una cosa que de alguna forma se va a arreglar, digo. Vamos a ver. Ok. Está investigando, pero aquí dice que déjame verificar si el archivo está bien al final. Se queda aquí, como si hubiese terminado, pero que termina de una manera un poco rara. Digo, sí. Y vamos a ver. Se tomó su tiempo. Ok. No, no lo está arreglando. No lo está arreglando y no puedo quedarme más tiempo. Me voy a retirar, como digo, muy satisfecho. Gracias. Y bueno, seguimos el día martes, ¿verdad?